Acababa de bajar del avión cuando me encontré con el buen amigo de mi ex en el aeropuerto. Me preguntó, han pasado 7 años, ¿cuándo le vas a pedir disculpas a Miles por haber cancelado la boda? Su buen amigo Miles es el ex con el que casi me caso. Hace 7 años, nos casamos en un hotel. Pero cuando la ceremonia llegó a la entrada de la novia, de repente anunció una pausa y sacó del público a una chica con un vestido blanco. Se volvió hacia los invitados y declaró con cariño, Estella es mi primer amor. Le prometí que la acompañaría al altar una vez. Después de que termine esta boda, volveré a tomarme las cosas en serio, así que quiero aprovechar esta oportunidad para cumplir esa promesa. Después de hablar, miró al maestro de ceremonias e hizo una señal para continuar. Los invitados de abajo estallaron en un alboroto, todos esperaban ver el espectáculo de mí, la futura novia. Guardé silencio un momento, agarré el dobladillo de mi vestido de novia y salí del lugar. Él no me persiguió, y yo no esperé. Y ahora han pasado 7 años, y mi hijo tiene 7 años. El amigo íntimo de mi exnovio todavía me insiste en que le pida disculpas y reavive lo que teníamos. Me reí, saqué a mi hijo de detrás de mí para ponerme frente a él. Cariño, saluda rápido a tu tío, dile cómo se llama tu padre. Oscar miró al niño frente a él con incredulidad. Evelyn, ¿estabas embarazada cuando dejaste a Miles e incluso le diste un hijo? Aunque el método fue un poco turbio, Miles te esperó 7 años. Sabía que lo había malinterpretado, así que lo corregí, el niño no es de Miles. Me casé hace 7 años, es mi hijo con mi actual esposo. Oscar se quedó paralizado como si acabara de oír la historia más ridícula. ¿De verdad te atreviste a casarte con otra a espaldas de Miles? ¿Sabes que se volvió loco buscándote? Asentí con la mirada tranquila. Me casé hace 7 años. Después de decir eso, llegó el taxi que había llamado y pasé junto a él hacia la salida. Pero agarró mi maleta con fuerza, negándose a soltarla. Evelyn, que quede claro, ¿te casaste hace 7 años? ¿Cuántos años tiene este niño? ¿Es de Miles? La voz emocionada de Oscar fue como un trueno, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. Parecía ajeno a todo con los ojos desorbitados como campanillas de cobre mientras escrutaba lentamente el rostro de mi hijo. Habló mientras asentía con seguridad. Este niño es obviamente de Miles, ojos grandes, párpados dobles y hoyuelos. Evelyn, qué descarada eres. Con razón trataste a Miles con indiferencia durante 7 años, todo fue para que este niño creciera y así poder usar a la familia GU para que te aceptara. Evelyn, qué intrigante eres. Fruncí el ceño. No entendía en qué se parecía mi hijo a Miles. Después de todo, su padre es de Harbour City, de sangre mestiza chino-francesa, su propia etnia cambió, ¿vale? Antes de que pudiera explicarlo, Oscar continuó, aunque Miles nunca ha dejado de buscarte todos estos años, e incluso ha descuidado a Estella por tu culpa, como su buen hermano, debo advertirte, no creas que tener un hijo de Miles te permite hacer lo que quieras. Hace 7 años te escapaste de la boda por un asunto tan trivial y avergonzaste a la familia GU. Si Miles no hubiera estado dispuesto a soportar el castigo de la familia, solo para que tus tíos y tías te perdonaran, habrías desaparecido de este mundo hace mucho tiempo. Aún hay tiempo. Date prisa y acompáñame a la tienda a comprar cigarrillos y licor de primera calidad, regalos y cosas así. Así me será más fácil ayudarte cuando vuelvas con la familia GU a disculparte. Espera. No pude soportarlo y lo interrumpí. ¿Quién dijo que iba a volver con la familia Chi? Te lo recuerdo de nuevo, me casé y el niño es de mi esposo. Se llama Alexander. Evelyn. Quizás la palabra marido lo molestó porque Oscar de repente me apretó la mano con tanta fuerza que sentí que intentaba aplastarme los huesos. Ya tienes 30 años, ¿puedes dejar de ser tan infantil? ¿Aún te crees una niña pequeña? Sí, eres bonita y algo talentosa, pero ¿sabes qué es la familia Chi? Eres una mujer que huiste de una boda sin ningún problema, y aún quieres ascender a la familia Chi. Debes de haberte vuelto loca viviendo en el extranjero durante 7 años. La familia Chi es el clan de construcción naval más famoso de Ciudad Puerto.
Como el país necesitaba establecer industrias en la capital en los últimos años, se habían instalado con fuerza, y ni siquiera la familia Heu se atrevió a provocarlos. Además, solo era una cazafortunas a quien Miles había humillado públicamente. Al verme un poco aturdida, de repente suavizó el tono e intentó sermonearme con seriedad. Sé que Miles también hizo cosas mal hace 7 años, pero te esperó 7 años, ¿no sería suficiente? Sí, no se disculpó contigo ni te persiguió, pero después de todos estos años, aunque le gustara Estella, no se casó con ella, ¿verdad? Evelyn, no hay que ser tan desagradecida. Oscar Said sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y me la entregó. Esta es la información de contacto de Miles. Heredó el negocio familiar Heu, y es uno de los empresarios más destacados de Hing City, guapo, joven y adinerado. Innumerables mujeres de Hing City sueñan con casarse con él. Deberías aprovechar la oportunidad. Mientras hablaba parecía convencido de que me alegraría muchísimo, le arrebataría la tarjeta a Miles y lo llamaría con entusiasmo. Le diría que me equivoqué, le pediría perdón y nuestra familia de 3 se reuniría en un gran final feliz. Pero en realidad, después de tomar la tarjeta, solo la miré de reojo y la rompí en pedazos sin piedad. Demasiado tarde. Hace 7 años, fue la boda de Miles y la mía. Mi madre estaba rebosante de alegría, estaba tan emocionada que no podía dormir desde la noche anterior. Mi padre no dijo mucho, pero el día que me fui de casa, se secó las lágrimas a escondidas a mis espaldas. Y mis abuelos, tanto paternos como maternos, aunque mayores, hicieron un viaje especial desde el campo, temerosos de perderse la boda de su querida nieta. Pensé que ese día sería el más feliz de mi vida. Pero cuando la ceremonia llegó a la entrada de la novia, Miles anunció repentinamente una pausa. Entonces sacó a una chica del público que también llevaba un vestido blanco y, delante de todos los invitados, le declaró su amor. Estella es mi primer amor. Le prometí que me casaría con ella al menos una vez en la vida. Después de hoy, seré el esposo de otra persona, esta es mi última oportunidad. Evelyn, me dirás que sí, ¿verdad? Apreté el ramo desconcertada, observando la sala como si me hubieran arrancado el corazón. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué humillarme así en nuestra boda? Miles sonrió y señalando a mis padres, abuelos y abuelos maternos sentados entre el público, dijo, no es nada, es solo que a tus parientes parece gustarles el alboroto, así que supongo que si estoy dispuesta a casarme contigo, añadir otra novia a la boda no sería para tanto, ¿verdad? El público estalló en un alboroto, y todos empezaron a susurrar y a señalar a mis padres y a los demás. Mi abuelo era un maestro rural que dedicó su vida a dar ejemplo a los demás, se puso tan furioso que sufrió un infarto. Mi abuela, sensible y ruborizada, intentó explicarse, pero los parientes de Miles le lanzaron un pastel. Miré el vestido de novia que simbolizaba el amor, guardé silencio un momento, luego agarré el dobladillo y con mi familia, nos dimos la vuelta y salimos del hotel sin mirar atrás. Pasaron 7 días desde la boda hasta que decidí irme al extranjero. Miles nunca vino a disculparse. En cambio, su primer amor, Estella, vino a buscarme una vez, acompañado de su madre. En la cafetería del hotel, caminaban del brazo como madre e hija, pero al verme, ambas reprimieron sus sonrisas. Estella habló sin prisas, hermana Evelyn, sobre la boda, lo siento mucho. No esperaba que después de tanto tiempo separados, Miles aún recordara nuestro acuerdo. Lamento haberte avergonzado. La madre de Miles la regañó y le dio una palmadita en la mano. No hay necesidad de disculparse, eso es lo que Miles debería haber hecho. Crecieron juntos, los recién llegados simplemente no se pueden comparar. Después de hablar, me sonrió de nuevo con aplomo. Evelyn, no te lo tomes a pecho. Tomé un sorbo de café, el sabor amargo me llenó la boca. La madre de Miles sacó una tarjeta de su bolso. Hay 3 millones en ella. Cógela y vete de Ciudad Hing con tu familia. La miré fijamente atónita, y pregunté, ¿a esto se refiere? ¿Qué más esperabas? La madre de Miles rió entre dientes. Te escapaste de la boda, ¿qué más quieres de mi hijo? ¿Sabes quién es Estella? Su padre es uno de los socios de la familia Heu desde hace mucho tiempo. En cuanto a ti... Hizo una pausa de 2 segundos y luego suspiró suavemente.
Eres una chica del campo que por fin vislumbró la puerta del cielo, esta vida te basta. ¿No lo crees? No dije nada, tomé la tarjeta y la doné a la escuela primaria rural de mi pueblo. Luego me fui al extranjero durante 7 años. Mi hijo ya tiene 7 años. Evelyn. ¿Oíste siquiera una palabra de lo que dije? La voz histérica de Oscar me devolvió a la realidad. Me miró con una expresión de desesperanza, con el rostro lleno de indignación. Miles ha triunfado y aún no puede olvidarte. Si no aprovechas esta oportunidad para disculparte con él, nunca tendrán la oportunidad de volver con él. ¿No eras el más intrigante antes? ¿Cómo es posible que ni siquiera te des cuenta ahora? Lo miré llena de indignación, y me sentí completamente agotada. Levanté la voz y le dije una última vez, yo, Evelyn, ya estoy casada. Mi esposo me quiere mucho, mi hijo es adorable, estoy muy bien y no necesito el perdón de nadie. Por favor, deja de molestarme. Tras decir eso, apreté la mano de mi hijo con fuerza y lo jalé hacia el taxi. Oscar quiso perseguirnos por detrás, pero solo vio el escape del taxi. No tuvo tiempo de pensar, sacó su teléfono, abrió la foto de perfil de Miles y dijo con ansiedad, Miles, vi a Evelyn. Ha regresado al país. El hombre al otro lado de la pantalla se quedó paralizado, se levantó de un salto y salió corriendo, casi chocando contra la puerta de cristal. Tras llegar al hotel reservado, guardé mi equipaje y llevé a mi hijo al restaurante a comer. Justo cuando bajábamos, se oyó un grito en el vestíbulo. Miles. Es ella. Evelyn ha bajado. Miré hacia arriba. Oscar estaba en el vestíbulo con un hombre apuesto. Era alto, vestía un traje a medida y llevaba el pelo algo despeinado, cayéndole sobre la frente. Parecía que había entrado corriendo desde fuera. Mi exnovio Miles, quien casi se casa conmigo. Estaba de pie cerca, con la mirada fija en el chico que yo sostenía. Adam, con un nudo en la garganta, dijo, Evelyn, ¿es mi hijo? Me quedé paralizada, y los recuerdos me cruzaron la mente en un instante. Como la mayoría de los romances entre una cenicienta y un heredero adinerado, Miles y yo nos enamoramos a primera vista por casualidad. Era un heredero privilegiado y rico de segunda generación que, sin darle importancia, daba unos miles de yuanes. Yo por fin había logrado salir de mi pequeño pueblo y para ganar dinero mientras estudiaba, trabajaba en un pequeño restaurante junto a la escuela. Por un accidente nos conocimos y nos enamoramos durante 5 años. Dejé mi trabajo de medio tiempo por él, estudiaba como loca todos los días, y, después de graduarme, me uní a la empresa familiar GEU, convirtiéndome en la diseñadora más talentosa de Hink City. Él se rebeló contra su familia por mí, abandonó su adorada carrera de arqueología, se hizo cargo del negocio familiar y me convirtió, de una cazafortunas a la que todos menospreciaban, en la prometida ideal que podía estar a su lado abiertamente. Ambos lo dimos todo en esta relación. Hasta que Estella regresó al país. Era perfecta, hermosa, elegante y el primer amor de Miles. Al principio, no me importó. Al fin y al cabo, lo más importante entre amantes es la confianza, y Miles me quería tanto que nos íbamos a casar. Pero la realidad era que Miles trabajaba hasta muy tarde. Cancelaba nuestras citas cada vez con más frecuencia. Incluso fui a su oficina porque no me decidía por el diseño de la invitación, solo para encontrarme con el anuncio frío de la secretaria, el señor. Miles está en una reunión, nadie debe molestarlo. Pero al instante siguiente Estella pasó a mi lado contoneándose y, como si fuera rutina, abrió la puerta de la oficina. Ese día, por primera vez, perdí el control delante de Miles y, histérica, le exigí saber cuál era realmente su relación con Estella. No respondió, solo me envió un montón de capturas de pantalla que mostraban los billetes de avión de primera clase y las reservas de hotel de 5 estrellas que había reservado para mi familia, mirándome con decepción. Evelyn, ¿recuerdas cómo no gastabas ni 2000 yuanes en una camisa? Dijeron que querías mi dinero y no me lo creí, pero resultó ser cierto. Me quedé atónita e intenté explicarle que ahora podía ganar dinero, y que solo quería que mi familia tuviera una vida mejor. Eran mayores, un viaje largo sería muy duro para ellos. Para demostrarlo, incluso saqué mis nóminas y le dije que todo era dinero mío. Pero Miles solo hizo un gesto de asentimiento y me dijo que me fuera.
Después de eso, nuestra relación se volvió tensa. Intenté muchas maneras de lidiar con ello, como dejar de usar la tarjeta negra que me dio para la boda y organizar todos los recibos de gastos para entregárselos a su asistente. Incluso 3 días antes de la boda, para ahorrar dinero, descarté el vestido con adornos de cristales que había elegido originalmente y opté por un sencillo y elegante vestido de satén que costaba la mitad. El día de la prueba, vinieron Oscar y Estella. Salí del probador después de ponerme el vestido y por casualidad la oí decirle a Miles: antes de la boda, más te vale firmar un acuerdo prenupcial. En nuestra clase somos los más propensos a encontrarnos con cazafortunas. En ese momento estaba furiosa y no pude soportar la humillación. Los interrumpí en el acto y le exigí a Miles: si no confías en mí, no sigas adelante con esta boda. Miles entró en pánico, tratando de explicar con dificultad que no había querido decir eso, que nunca había pensado en que yo firmara los papeles del divorcio, y la boda siguió como estaba previsto. Creí que por fin me había creído. Hasta que en la boda sacó a Estella del público pavoneándose mientras proclamaba que nuestra familia era una familia de gorrones. Acabo de descubrir que nunca confió en mí. Y ahora Miles me miraba fijamente, buscando con cautela una sola respuesta. Evelyn, dime, ¿es mi hijo? Retrocedí medio paso, escondiendo a mi hijo detrás de mí. No. Es el hijo de mi marido. Alguna palabra debió haber tocado la fibra sensible porque los ojos de Miles se enrojecieron de repente. Apretó los dientes con las venas abultándose en la frente. Evelyn, si vas a mentir, al menos deberías preparar tu historia. Tuvimos una guerra fría de 7 años, él tiene exactamente 7 años. No me digas que te fugaste conmigo el día de la boda y luego tuviste un hijo con otro hombre. Fruncí el ceño. Rompí con él, salí con alguien como es debido, me casé como es debido, tuve un hijo como es debido. Respiré hondo a punto de responder, cuando de repente alguien me empujó por detrás. Mi palma raspó el suelo con un dolor punzante. Mamá, ¿qué haces? Miles estaba aturdido, preocupado, quería ayudarme de inmediato, pero lo esquivé y se quedó paralizado. La madre de Miles agarró la mano de mi hijo con fuerza, con voz aguda: ¿qué puedo hacer? Llevarme a mi nieto. Te lo digo, he visto a muchas cazafortunas como ella cuando era joven. No quiso volver contigo a propósito para hacérsela difícil. Me quitó el dinero y secuestró a mi nieto. No llamé a la policía, ya era yo quien le estaba poniendo cara de tonto. Se giró para hacerle una señal al guardaespaldas: ¿qué esperas? Llévate a mi querido nieto. El guardaespaldas obedeció de inmediato, agarró a mi hijo y lo sacó a rastras. Monté en cólera y salté para arrebatarle a mi hijo, pero Miles me sujetó con fuerza. Devuélveme a mi hijo. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no es hijo de Miles? Mi hijo lloraba desconsoladamente, gritando entre sollozos: no quiero ir contigo, quiero a mi mamá y a mi papá, mami, por favor, sálvame. Miles me obligó a bajar la mano mientras suavizaba la voz para convencerlo: hijo, no llores. Es culpa de mami por ser desconsiderada y malcriarte. Papá te llevará a casa. El hijo luchó aún más, se le cayó un zapato y su pie descalzo pisó el suelo mientras luchaba desesperadamente. Tú no eres mi padre. Mi padre se llama Alexander. Llegará pronto y definitivamente no te dejará salirte con la tuya. El rostro de Miles se ensombreció al instante. Se giró hacia el guardaespaldas: el chico no sabe nada mejor, intentando estafar incluso a alguien de la talla de Alexander. ¿Quién sabe qué otros problemas causará más adelante? Asegúrate de enseñarle bien. La madre de Miles asintió. De hecho, a simple vista parece grosero, necesita que le den una buena lección. Por suerte Oscar lo descubrió rápido, de lo contrario mi nieto no habría sabido cuándo podría reconocer su ascendencia. Después de hablar, ordenó directamente al guardaespaldas que le atara las manos, lo amordazara y lo llevara a casa para encerrarlo en el pequeño cuarto oscuro. Déjalo salir cuando aprenda a comportarse. ¿Quién se atreve? De repente se oyó una voz de hombre cargada de ira. Levanté la vista. Varios Bentleys negros se habían estacionado en la entrada del hotel, y entre ellos, un hombre alto con aires de matón era rodeado al bajar de un coche. Si no es mi marido, Alexander,
¿quién más podría ser? Al salir Alexander del coche, los que habían estado forcejeando guardaron silencio de repente. Quizás debido a su autoridad, nadie se atrevió a hablar. Todos observaban en silencio preguntándose por qué había venido esta persona tan importante. Solo mi hijo, al ver a alguien en quien podía confiar, se emocionó de inmediato. Tenía los ojos rojos mientras lloraba lastimeramente. Papá, son ellos quienes nos intimidaron a mí y a mamá. La expresión de Alexander se ensombreció y estaba a punto de hablar. Miles se colocó delante de su hijo mirándolo fijamente con el único deseo de comérselo vivo. ¿Eres el hombre que sedujo a mi esposa y a mi hijo? Es mi hijo. Será mejor que seas sensata y salgas ya, o en nombre de la familia Geu no te dejaré escapar. La madre de Miles también se enfrió, adoptando un aire altivo. Evelyn, ¿de verdad te atreviste a traer a un hombre de vuelta? Miles, ¿qué haces ahí parada? Date prisa y sácalo de aquí. Apenas pronunció esas palabras, se escuchó una mueca de desprecio. Mi esposo Alexander se acercó a mí, me rodeó los hombros con un brazo cariñosamente y luego dijo sin prisa: es la primera vez que veo a un hombre con tantas ganas de ser padrastro. Cariño, ¿es porque eres demasiado guapo? Le di un ligero golpe indicándole que no bromeara en un lugar como este. Pero a los ojos de Miles, mis movimientos parecían coqueteo. Miles se alarmó de inmediato. ¿Quién eres? ¿Qué le da a una persona ajena como tú el derecho a hablar aquí? Alexander resopló con desdén, negándose a ceder, su presencia aún más imponente. Soy su esposo legal, Alexander, y también el padre biológico de esta niña. Las palabras esposo legal y padre biológico le dolieron profundamente. Se tensó como una bestia erizada, y por un momento ignoró el nombre de Alexander, pero la madre de Oscar y Miles no. El rostro de Oscar palideció con destreza y empezó a tartamudear. ¿Eres Alexander, el señor Alexander, el magnate naviero de Harbour City? Le fallaron las piernas y casi se desploma. La madre de Miles me miró con incredulidad. De alguna manera te has juntado con la familia y, Evelyn, tú. Miles recobró el sentido con algo de miedo, pero no estaba dispuesto a aceptar la realidad que se le presentaba. Observó fijamente la costosa ropa de Alexander, intentando encontrarle algún defecto. Pero al final no encontró nada. Al final, rojo de vergüenza y rabia, solo pudo rugir: ¿qué estás haciendo? Sé sensato y devuélveme a mi hijo. Si no, la familia Geu no te dejará escapar. ¿Alexander desprestigiado? Entonces, ¿cómo piensas no dejarme escapar? ¿Disfrutas tanto de la vida que quieres que te golpeen? Al ver que Alexander no le hacía ninguna mueca, el rostro de Miles se ensombreció de ira. No quería que lo menospreciaran en un lugar como este, así que le lanzó un puñetazo. Pero Alexander era más grande que él, entrenaba todo el año y era más ágil. Aparte de que Miles lo atrapó con el primer movimiento sorpresa, Alexander rápidamente tomó la delantera. Al poco tiempo Miles recibió un puñetazo en la cara, y Alexander siguió aporreando golpes, hasta que pronto el rostro de Miles quedó magullado y maltrecho. La madre de Miles, que estaba cerca, vio cómo lo golpeaban y al instante sus ojos se enrojecieron de ira. Se giró para correr a agarrar a mi hijo, pero tras dar solo un par de pasos, los guardaespaldas que Alexander había traído la sujetaron con fuerza. Evelyn. Perra. Devuélveme a mi nieto. Si algo le pasa a Miles, la familia Geu no te perdonará. Sostengo a la niña en mis brazos con la mirada fría. Ya hace tiempo que dejé de ser la chica a la que podía mandar. Al ver que no obedecía, la madre de Miles le lanzó una mirada a Oscar, que estaba a su lado. ¿Qué haces ahí parado? Ve a ayudar a Miles. Si ayudas, nuestra familia Geu aceptará tu cooperación. Mi hijo presintió el peligro, frunció el ceño y gritó a gritos: papá. Papá. Hay alguien malo aquí, ven rápido. Yo también retrocedí medio paso, cauteloso. Los guardaespaldas se acercaron de inmediato, listos para someterlo en cualquier momento. Ante la atenta mirada de todos, Oscar soltó una risita amarga y extendió las manos. Tía, no es que no quiera ayudar, pero así es la familia Chi. Mi familia solo quiere cooperación, no arruinarnos.
Después de hablar, respiró hondo, aprovechó la oportunidad y salió corriendo del hotel. «Oscar. Oscar». La madre de Miles gritó desesperadamente a su espalda que se alejaba. Miles también estaba distraído, mirando con incredulidad al hombre mientras se alejaba. Alexander finalmente se desahogó lo suficiente, agarró a Miles y lo tiró al suelo. «Esta es solo una pequeña lección. De ahora en adelante aléjate lo más posible de mi esposa e hijo, lárgate». Al ver que las cosas iban mal y que Miles estaba cubierto de moretones, su madre mordió al guardaespaldas y, furiosa, llamó a la policía. «¿Cómo te atreves a golpear a la gente e intentar secuestrar a mi nieto? Espera, la familia Geu nunca te dejará escapar tan fácilmente». Habiendo vivido una vida de privilegios durante tantos años, nunca había soportado semejante humillación. Una expresión de suficiencia se dibujó en el rostro de Miles. Como empresario reconocido de la ciudad, contribuía con una gran cantidad de ingresos fiscales a la economía local. Si el niño realmente era suyo y Alexander lo golpeó unilateralmente, confiaba en que podría hacernos pagar. Miles me miró fijamente. «Evelyn, discúlpate ahora o cuando recupere la custodia del niño, no volverá a tener nada que ver contigo». Miré a este Miles demasiado confiado y solo pude burlarme. Al rato alguien llegó al lugar, pero no era la policía, sino el gerente del hotel. Antes de que el gerente se acercara, lo oyó exclamar: «Dios mío. ¿Quién hizo esto?». Miles inmediatamente señaló a Alexander y me golpeó. «Que venga tu seguridad y expulse a este hombre». Apenas terminó de hablar, se encontró con la mirada furiosa del gerente. Antes de que pudiera reaccionar, vio que el gerente trataba a Alexander con el máximo respeto. «Señor Alexander, ¿es este el alborotador?». Miles y sus compañeros no sabían que el centro comercial en el que se encontraban también formaba parte de la propiedad de Alexander, lo que hacía que su fanfarronería resultara particularmente ridícula. Alexander dijo con calma: «Alborotador es una exageración, pero este hombre insiste en que mi hijo es suyo e intentó quitarnos el hijo de Evelyn y el mío». Miles gritó de inmediato: «Estás diciendo tonterías. Este es claramente el hijo biológico de Evelyn y mío». El gerente se enojó en el acto y me regañó: «Eres tú el que dices tonterías. Todos en la empresa sabemos que es el hijo del señor Alexander y la señora. Alexander siempre ha sido amable con los empleados. A nuestra boda y al banquete de los 100 días del niño, invitamos a todo el personal de la empresa. Desde nuestra boda hasta el nacimiento del niño, pasando por nuestra boda, la buena noticia, incluso las publicaciones de madre e hijo son seguros en redes sociales, lo vio todo con sus propios ojos». Miles dijo que Alexander había llevado a su hijo al gerente, lo cual era una completa tontería. Alexander simplemente le echó una mirada y el gerente comprendió de inmediato lo que quería decir. Les espetó a los guardias de seguridad cercanos: «¿Qué hacen ahí parados? Saquen a estos alborotadores de aquí». Dicho esto, los guardias de seguridad se adelantaron y los sacaron a los tres. Miles y su madre nunca habían sufrido tanta humillación. Mientras se los llevaban a rastras, se atrevieron a jurar que no nos dejarían escapar. No fue hasta que sus voces se apagaron por completo que el gerente se secó el sudor y dijo respetuosamente: «Lo siento, señor Alexander. Es mi negligencia que algo así haya sucedido. Prestaré especial atención a cada uno de sus movimientos y jamás permitiré que esta gente vuelva a entrar en los negocios de la familia Chi». Le hice un gesto a Alexander y no insistió más en el asunto. Pero no esperaba que una vez que Miles se diera cuenta de que no podía vencer a Alexander, optara por usar la opinión pública como arma. Pensé que después de lo que pasó ese día, Miles se calmaría y dejaría de molestarme a mí y a mi hijo, pero inesperadamente, solo una semana después, se desató una polémica en Internet. Miles inició una transmisión en vivo. Ante la cámara, lloró con la voz entrecortada mientras nos acusaba a Alexander y a mí. Su actuación fue magnífica al buscar la compasión del público, alegando que le habíamos quitado a su hijo. En su relato, él y yo nos amábamos de verdad y nos vimos obligados a separarnos durante 7 años por un malentendido. Afirmó que Alexander se aprovechó de la situación para seducirme deliberadamente y, apoyándose en sus antecedentes familiares, nos arrebató a mí y a su hijo.
Los chismes sobre la vida privada de las familias adineradas siempre han sido el tema de conversación favorito de todos en las sobremesas. Este asunto involucró a Alexander por un lado y a Miles por el otro, y la opinión pública se encendió casi al instante. Las acciones del grupo familiar Chi también se vieron afectadas, con una pequeña pero notable caída. Miles vino a mí con una sonrisa triunfante, su libro lleno de placer vengativo. Evelyn, ¿ves? Todos nos siguen bendiciendo. ¿Te arrepientes? Aún estás a tiempo de volver conmigo. Vi cómo había perdido el control de su boca y me pareció especialmente gracioso. ¿Arrepentimiento? ¿Por qué debería arrepentirme? Mi hijo es inteligente y adorable, mi esposo Alexander es estable, confiable y me trata como un tesoro, y mi carrera está prosperando. Lo único que debería lamentar es haber conocido a Miles. Si no fuera por su injustificada relación, mi vida habría sido pacífica y tranquila. Para terminar con esta farsa cuanto antes y recuperar la calma, lo miré y por primera y última vez desde nuestro reencuentro con un dejo de advertencia, le dije, Miles, que esto acabe aquí. No te conviertas en el hazmerreír de nadie. Intenté razonar con él amablemente, pero interpretó mi consejo como una muestra de mi debilidad. Una sonrisa más profunda se dibujó en el rostro de Miles. Me miró con ojos ardientes, medio persuasivos, medio amenazantes. Evelyn, soy quien más te quiere. Si te divorcias de él ahora, olvidaré lo pasado. Haré que tú y tu hijo sean la familia más feliz, de lo contrario, tengo muchas maneras de asegurarme de que no vuelvas a ver a tu hijo en esta vida. No grité ante su amenaza, mi expresión se congeló al instante. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, otra voz me interrumpió bruscamente, Evelyn, no te preocupes. Miles casi arriesgó su vida intentando encontrarte todos estos años. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Quien hablaba era Estella, que había crecido con Miles. En ese momento lloraba con las mejillas surcadas de lágrimas, con una mirada lastimera y suplicante, como si yo fuera la mujer imperdonable y despiadada que había lastimado a Miles. Aunque ahora estés con Alexander, ¿de verdad puedes tirar a la basura todos los años de sentimientos que compartiste con Miles? ¿O sigues enojada conmigo culpándome porque caminé hacia el altar en tu boda y, por lo tanto, me negué a perdonar a Miles? Sus palabras sonaban suaves en la superficie, pero cada frase defendía a Miles. Miles se quedó a un lado con el rostro pálido, visiblemente más irritado por las palabras de Estella. Me miró fijamente y exigió, Evelyn, te lo he explicado muchas veces, tenía mis razones. Además, quien huyó de la boda en aquel entonces fuiste tú, no yo. Incluso ahora, ¿no crees que fuiste tú el culpable? Al ver esta escena absurda y escuchar esa acusación retorcida, no pude evitar soltar una risa fría. Miles, quien debería estar haciendo una reverencia y admitiendo su culpa, nunca he sido yo. Dicho esto, me di la vuelta con decisión, dejando atrás para siempre esas dos caras calculadoras y acusadoras. Por lo que hizo Miles en los últimos días, el precio de las acciones de Queso ha experimentado algunas fluctuaciones. Pero Alexander lleva muchos años en el mundo empresarial y tiene una sólida base. Este episodio de turbulencia en la opinión pública no es suficiente para sacudir los cimientos ni llevar a una situación irreparable. Sin embargo, al verlo constantemente al teléfono todo el día tratando este asunto, no pude evitar sentir una punzada de lástima. Durante este periodo, no solo los medios de comunicación, que rodeaban a Alexander como tiburones oliendo sangre, lo vigilaban de cerca, incluso mi hijo fue seguido sospechosamente varias veces. Hoy en día, nadie se detiene ante una historia, vivo con miedo constante por eso. Por suerte, aunque Miles es un imbécil, no es el tipo de hombre que pondría en peligro real a un niño que cree ser de su propia sangre. Aún así, sigue buscando excusas para acercarse a su hijo y en varias ocasiones incluso ha insinuado que pretende llevárselo a escondidas a la casa de los buenos. En cualquier caso, las acciones de Miles ya han perturbado gravemente nuestra tranquila vida. Observé el leve moretón morado bajo los ojos de Alexander y finalmente me decidí a hablar. Alexander, llevemos al bebé a hacerle una prueba de paternidad. Así podremos eliminar por completo cualquier recuerdo persistente de la familia Go y evitar que vuelvan a causar problemas. De hecho, hacer una prueba de paternidad es la mejor manera de acabar con las esperanzas de Miles, pero la razón por la que no lo he sugerido hasta ahora es porque tengo mis propias reservas.
Temo que realizar una prueba de paternidad precipitadamente le cause un daño invisible y deje cicatrices emocionales a nuestro hijo pequeño. Después de todo, ¿qué niño aceptaría con calma que sus padres dudaran de su parentesco? ¿Y Alexander, qué otro hombre aceptaría que se cuestionara el linaje de su hijo? Incluso si hacer estas cosas era precisamente para disipar esas dudas. Me debatía por dentro sin saber si estas palabras herirían a Alexander, ya que nunca había dudado de mí. Pero no esperaba que me tomara la mano con suavidad y dijera, está bien, con tal de que les dé tranquilidad a ti y al bebé haré lo que sea. Su voz clara y firme fue como una corriente cálida que dispersó al instante la tristeza y la vacilación de mi corazón. Mis ojos se llenaron de calidez y no pude evitar arrojarme a sus brazos. Extendió la mano, alborotándome suavemente el cabello, tranquilizándome con una voz suave. Gracias a los esfuerzos de Alexander y Miles, el informe padre-hijo se completó muy rápidamente. Todos los involucrados en el caso acudieron al juzgado ese mismo día para esperar el resultado. Y cuando el personal leyó en voz alta el resultado de la prueba de paternidad, la transmisión en vivo de la sala se llenó de comentarios al instante. Miles se levantó de un salto del asiento del acusado, con su hermoso rostro desencajado por la conmoción y la incredulidad. Miró la pantalla con la voz ronca y desesperada. Imposible, absolutamente imposible, debe estar equivocado. ¿Cómo era posible que Alexander fuera el padre biológico del bebé? Alguien debió haber manipulado esto. Parecía haberse vuelto loco con los ojos inyectados en sangre, rugiendo al tribunal, exijo una nueva prueba, de inmediato, ahora mismo. Este resultado es incorrecto. Se me encogió el corazón. Al ver la carita desconcertada y un poco inquieta de mi hijo en el asiento de identificación, me negaba rotundamente a dejarlo sufrir de nuevo. Me negué sin dudarlo, no. Una prueba de paternidad no es algo que se pueda hacer cuando uno quiera. Mi voz no era fuerte pero sí excepcionalmente firme, y todos los presentes guardaron silencio. Alexander estaba de pie a mi lado en ese momento como una fortaleza sólida, dándome una extraordinaria sensación de seguridad. Al oír esto, la comisura de su boca se curvó en una fría y burlona sonrisa mientras miraba a Miles. Señor Miles, por mucho que no quiera aceptarlo, este niño es el hijo biológico de mi Alexander y Evelyn, y eso es indiscutible. No voy a creer lo que dices. Miles claramente había perdido la razón. Apartó el obstáculo que tenía delante e intentó correr hacia la mesa de paternidad, con la mira fija en esa pequeña figura, gritando frenéticamente repetir la prueba. Tengo que ver la reprueba con mis propios ojos. Sin embargo, apenas había dado 2 pasos cuando una fuerza irresistible tiró repentinamente de su brazo. Alexander le apretó la mano y dijo, «Señor Miles, está loco». Al afirmar que este niño es suyo, ¿podría ser que tenga alguna enfermedad oculta y que nunca pueda tener hijos en su vida? Usted. Miles estaba furioso hasta la locura. En ese momento la madre de Miles, que había permanecido en silencio a su lado todo el tiempo, habló de repente. Apretó con fuerza el brazo de su hijo con la voz temblorosa por la emoción. Miles, basta, no montes un escándalo. Miró a su hijo que parecía casi frenético con el corazón destrozado, pero en el fondo debía de pensar que nunca seré digna de su hijo, así que jamás permitiría que volviera a caer. Mamá, suéltame. Miles intentó soltarse. ¿No quieres a tu nieto? La madre de Miles respiró hondo como si hubiera tomado una decisión muy difícil. Recorrió la habitación con la mirada, especialmente a Alexander y a mí, luego fijó la mirada en el rostro de su hijo y dijo en voz baja, Miles, despierta. Hace 7 años, esta mujer me quitó mis 3 millones y te abandonó. Una mujer voluble como ella jamás concebirá un hijo tuyo. Por un instante la sala del tribunal se sumió en un silencio sepulcral. El aluvión de comentarios del chat en vivo pareció detenerse una fracción de segundo, todos quedaron atónitos ante la repentina revelación. El cuerpo de Miles se tensó de repente como una estatua. Giró la cabeza muy despacio, mirando a su madre con incredulidad, ignorando las calumnias de la madre de Miles contra mí, y preguntó, «Mamá, ¿qué dijiste? ¿Le diste dinero para obligarla a dejarme?» La madre de Miles no se atrevió a sostener la mirada vacía de su hijo. Desvió la mirada con un tono urgente pero tercamente incuestionable, «Miles, lo hice por tu bien.
En aquel entonces, ella era solo una chica normal y corriente sin nada, que solo arruinaría tu futuro. Estella nació en una buena familia, es la pareja ideal que podría ayudarte a ascender aún más. En mi familia, solo acepto una nuera como Estella. ¿Por mi bien? Miles repitió las palabras en voz baja, mientras el último rastro de color desaparecía de su rostro hasta quedar pálido como el papel. La enorme conmoción lo invadió como una ola. Resultó que hacía 7 años había roto con él sin previo aviso y con absoluta determinación. En esos 7 años el profundo resentimiento y la renuencia que albergaba en su corazón no le permitían soltarse. Y 7 años después, la desesperación que sintió al enterarse de que tenía un hijo y ver sus esperanzas frustradas. Todo fue culpa de su madre biológica. Resultó que había odiado a la persona equivocada. Resultó que la traición de la que estaba tan seguro era en realidad una expulsión brutal y meticulosamente planeada. Resultó que el vínculo paternofilial que tanto anhelaba recuperar había sido cortado de raíz por sus propios parientes más cercanos desde el principio. ¿Cómo era posible? Miles no podía creerlo. En su corazón, culpaba a la madre de Miles. Pensaba que si no fuera por ella, no me habría ido. Ella seguiría a su lado y el niño seguiría siendo suyo. Observé la actuación entre él y su madre, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. Cuando lo dejé entonces, no fue por la humillación de la madre de Miles, sino por la provocación de Estella, su crueldad y su desprecio por mí y mi familia, todas y cada una de esas cosas. Quizás él lo haya olvidado, pero yo no. Tras casi desplomarse de tanto sollozar, levantó la cabeza de repente. Se puso delante de su madre y la agarró por los hombros como si fueran tenazas de hierro, con las manos tan fuertes que parecía que iban a aplastarle los huesos. Su voz temblaba hasta quedar irreconocible. Mamá. ¿Por qué tuviste que ser tú? Fuiste tú quien nos separó a Evelyn y a mí. Usaste dinero para comprar mi vínculo con mi hijo. Cada palabra que decía parecía salirle entre los dientes apretados. La madre de Miles se sintió tan conmocionada por el que apenas pudo sostenerse en pie. Su rostro palideció al instante, sus ojos parpadearon, incapaz de sostener la mirada de dolor de su hijo. El aire se congeló, dejando solo la respiración agitada de Miles y esa acusación silenciosa pero atronadora. La madre de Miles no dejaba de disculparse, la escena era demasiado tediosa, así que le hice una señal a Alexander y pensé en irme primero. Pero cuando Miles me vio intentando irme, lo ignoró todo y se abalanzó sobre mí, aferrándose a mis piernas y rogándome que lo perdonara. Miles estaba a punto de llorar. Por primera vez, este hombre siempre tan distante inclinó su orgullosa cabeza. Se arrodilló y me rogó que diera la vuelta, se arrodilló y me rogó que lo perdonara, se arrodilló y me rogó que me divorciara de Alexander, estaba dispuesto a tratar a mi hijo como si fuera suyo. Y en respuesta a sus súplicas, solo di un paso atrás. Le dije, Miles, lo nuestro terminó hace 7 años. Nadie puede esperar eternamente y ahora tengo mi nueva vida. Por favor, no vengas a molestarnos más a mí ni a mi familia. Tras decir eso, me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí se oían los sollozos contenidos del hombre. Seguí caminando apretando la mano de mi hijo. Iba a vivir mi vida. Al llegar a casa, olvidé todo lo que había pasado hoy. No fue hasta 3 meses después que vi en las noticias financieras que la corporación GEU se declaraba en quiebra. Al mismo tiempo, el heredero de la familia GEU, Miles, fue filmado en público perdiendo la cabeza, quitándose el traje, desgarrando su camisa hasta convertirla en un desastre retorcido, tropezando mientras salía corriendo murmurando mi nombre. Realmente no me importaba qué más pudiera hacer. Pero la madre de Miles me encontró de repente, se arrodilló ante mí rogándome entre lágrimas que lo convenciera para que cambiara de opinión y restaurara el negocio familiar. En ese momento estaba tranquilamente apoyada en el hombro de mi esposo Alexander, hojeando una revista de viajes, y solo negué levemente con la cabeza ante sus palabras. Lo siento, mi familia hace tiempo que no tiene nada que ver con la tuya, y no tengo la obligación de amonestar a tu hijo. Después de hablar, dejé de mirarla y me levanté para ir a la cocina a buscar a mi hijo para comer fruta. La siguiente vez que vi a la madre de Miles, estaba de pie en una esquina helada repartiendo folletos promocionales de supermercado, con el rostro demacrado. Ella,
La nuera Estella, de quien una vez se sintió orgullosa y a quien defendió incansablemente, se hizo a un lado, sin ayudar en absoluto, sino con una expresión de impaciencia y rencor. Estella incluso empujó con saña a la madre de Miles cuando intentó acercarse, siseando: «Aléjate de mí, es culpa de tu familia». Fue más tarde cuando me enteré por casualidad de que Estella había sido descubierta embarazada de Miles antes de casarse. Debido a este escándalo, la familia Meng, deseosa de distanciarse, la echó y la otrora adorada joven cayó en el fondo, obligada a preocuparse por cómo llegar a fin de mes. Pero nada de eso me concierne ya. Porque la semana que viene Alexander, nuestro hijo vivaz y adorable, y yo partiremos a Escandinavia para ver la aurora boreal. Vivimos felices, tranquilos y cálidos y nunca más nadie vendrá a molestarnos.